Bueno, ya estamos de regreso y ahora sí llegó nuestro amigo Camilo Prats. Él es arquitecto de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Él está radicado aquí en Copiapó, realiza una serie de proyectos y también de investigaciones académicas en relación al territorio, al agua y también a la idiosincrasia local. Camilo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación. Muchas gracias por participar. Se agradece también poder participar y hablar de estas cosas aquí, así que excelente. Muchas gracias, Camilo, por venir aquí a Código Tierra Oculta. Bueno, le recordamos a la gente que estamos acá en el sector de la Alameda, específicamente en el Bar La Bicicleta, que también nos facilitó este espacio. Nos cambiamos, eso sí, de lugar. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de las implicancias que tiene el territorio de Copiapó en específico y su relación con el río. Un tema más que importante, ya casi un año de lo que fue el aluvión del 25M, y donde Camilo nos tiene mucho que contar porque él participó de una investigación que se llama Atlas del Paisaje, donde se determinaron los lugares, los distintos lugares y los usos que tenía el río de Copiapó, una gran cuenca, una de las más grandes de Chile, por cierto, pero que al mismo tiempo es una de las más secas. Camilo, cuéntame un poco de ese proyecto. Bueno, el Atlas del Paisaje es una metodología de investigación que viene del Convenio Europeo del Paisaje. Yo creo que la gran novedad es como tratar de hacer un piloto en Chile de un Atlas de Paisaje aquí en Atacama. Tiene algo bastante peculiar en el fondo porque bueno, cuando partimos dijimos cómo acotamos esto, cómo lo hacemos de acuerdo a los medios, a los recursos que tenemos, y ahí emergió el río Copiapó como un caso de estudio a nivel urbano, por lo menos, no el río Copiapó por lo menos entero, pero sí había muchos relatos, mucha historia, muchos procesos de cambio, muchas cosas que ya no son lo que eran. Entonces evidentemente había mucho que escarbar y creo que hicimos recién un paneo muy básico, pero se empiezan a levantar ya actividades, procesos, vivencias, fotografía. Hemos georreferenciado actividades que se dan en el pasado que ya no existen. Hemos identificado algunos procesos de arruinamiento del paisaje, de muerte del paisaje, de usos que habitualmente la gente no conoce, que están pasando en el río y que van cambiando. Y obviamente que también hay sectores y zonas muy particulares que tienen dinámicas más bien periféricas a la ciudad que dentro de la ciudad, paradójicamente. El río podría ser bien la centralidad de cualquier ciudad, sin embargo en Copiapó se da al revés, que el río es el margen, lo marginal, lo oculto, lo que está un poco más ambiguo. Las personas que están en situación de calle tienden a ir al río, históricamente ha sido así. ¿Cuál es tu visión, Camilo, en ese sentido de algún elemento que te haya llamado la atención de un paisaje o de un territorio del río que haya cambiado por completo? Mira, yo creo que el territorio urbano en general del río es bien especial. En el fondo, obviamente que hay segmentos, hay un segmento donde está la extracción de los áridos atrás, que es como un planeta casi lunar en el fondo, donde hay una geografía totalmente diferente. Hay otros segmentos entre los callejones que son microbasurales, que se dan estos usos que dices tú, que son marginales dentro del ámbito urbano. Y lo que más llama la atención en general es que si uno empieza a mirar el proceso histórico, por lo menos de la ciudad española hacia adelante, uno se da cuenta de que la ciudad nunca se volcó hacia el río, a pesar de que su gente sí, obviamente, le trataba de sacar y dar usos en el fondo a ese borde, esos usos en el fondo de recreación que antes existían, que la gente aprendía a nadar, todos esos usos que ya no existen en el fondo, a pesar de que la ciudad nunca se volcó hacia el río, por lo menos esta ciudad española en el fondo que se configuró. El damero, claro, que se instaló, y como en casi todo Chile se instala sin mirar la geografía, sin mirar el territorio en el que se instala, sino que es una cuadrícula en el fondo más o menos estandarizada. Entonces, claro, que es la cuadrícula con los solares cuadrados que impone la fundación de las ciudades españolas, una técnica totalmente colonial y que se aleja de los usos que las comunidades indígenas le daban a los ríos y a su territorio, que tenía un carácter funcional y también sagrado. No, y obviamente que esta cuadrícula responde también a los grupos socioeconómicos de la época que vivían dentro de esa cuadrícula, pero en el fondo había un grupo humano en el fondo que siempre vive extramuros, posiblemente muchos habitaban cerca del río en el fondo. Entonces, claro, se da esta cosa que uno al mirar fotos históricas te das cuenta de que nunca el diseño original de la ciudad estuvo pensado en torno al río. Entonces, bueno, siempre apareció esa disociación. Yo creo que es uno de los grandes causales de lo que estamos viendo ahora, de no hacerse cargo de eso en el fondo.
por ejemplo, en el caso de otro río importante de la región de Atacama, el río Huasco, es distinta la relación que tiene, por ejemplo, Vallenar con su propio río. La gente allá reclama por el tema de la canalización, de que no se cubran los canales porque le gusta estar en contacto con el agua que está corriendo. La gente va, se mete al canal, lo usa, hay un uso recreacional y cultural, que es distinto del uso funcional del regadío agrícola. Sí, bueno, mira, todo lo que estamos hablando, lo estamos hablando como en un término muy general. Tal vez si uno se pusiera muy acucioso, académicamente me empezarían a pegar algunos palos, pero lo importante, claro, efectivamente también responde a ciertas prácticas que dentro de los ríos no son iguales en el fondo, o vocaciones productivas, o los mismos hechos de estos grupos en el fondo de movimientos socioambientales que han logrado articularse antes de que los ríos mueran en el fondo y sufra el mismo proceso que sufrió el río Copiapó en el fondo. Todavía en Huasco hay algo que por lo que luchar, por lo menos en el fondo, o así parece. Cauces superficiales. Cauces superficiales, como dices tú, elementos culturales como los canales donde tomaban agua los animales, en el fondo, que son cosas que creo que en el futuro vamos a echar de menos, porque en el fondo evidentemente Atacama requiere de otras actividades productivas, requiere de su propia cultura y creo que no se ha podido visualizar el patrimonio natural ni tampoco construido en el fondo como parte de una estrategia de desarrollo regional de largo plazo. En el fondo seguimos abocados a los recursos naturales y al extractivismo, y hoy día vemos que con los ciclos a lo que estamos expuestos. O sea, está pasando con China, que determina finalmente la economía como Latinoamérica. Claro, y lo que pasó con el salitre, y así nos va a pasar siempre en el fondo, y nos tenemos que dar cuenta de que en la medida que mantengamos nuestros ríos, tenemos posibilidades de reconvertir nuestra economía una y mil veces. Pero en el momento en que tengamos esos ríos, perdamos los ríos, los ciclos pasen, vamos a perder esa oportunidad de reconvertirnos, de rehacernos, de rearmarnos ante una catástrofe Bueno, en ese sentido hay algunas experiencias que son bastante interesantes con investigaciones, por ejemplo, la puesta en valor del patrimonio biológico de la región de Atacama, en el caso de la salicornia, por ejemplo, que se está tratando de descubrir que una planta que se da una planta salobre que se da en la costa de la región de Atacama, que se da en el humedal de aquí del río Copiapó, se da en Totoral, se da en Valle Salado, se da en un montón de espacios, que es única y que se puede exportar y tiene un valor mucho mayor si se cultiva. En ese sentido, tú las investigaciones que desarrollas en conjunto con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile y también con algunas asociaciones locales, ¿cuál crees que serían como algunos de los enfoques que podrían hacer que se ponga en valor el territorio? Mira, yo creo que cuando uno revisa la experiencia internacional, ni siquiera tratando de descubrir la pólvora en el proceso, creo que Atacama nunca ha evaluado en el fondo cuál es el verdadero valor o el valor económico total, por decirlo de alguna manera, detrás del agua. Evidentemente que cuando yo tengo una ciudad con un río activo, con entornos naturales bien cuidados, se provocan dinámicas de atracción de capital humano, se provocan una serie de fenómenos que están asociados a la economía regional. Entonces, hasta ahora hemos visto el agua desde los sectores productivos, pero entendemos poco, hemos estudiado poco qué es lo que implica el agua en la totalidad de nuestro día a día. O sea, un ejemplo concreto, cuando se habla de que muchos profesionales llegan a servicios públicos o llegan en este caso, algunos servicios que son de primera necesidad a la región y no pasan más de un año, hay una alta rotación, en gran parte es porque el entorno se ha deteriorado a tal punto de que la ciudad no es atractiva. Eso determina finalmente la calidad de vida de toda la sociedad y no solamente de las personas que se está tratando de atraer. Eso es lo que te refieres con el capital humano, ¿no? Sí, exactamente. O sea, hay una triada de elementos que siempre se analizan y que aquí no se han considerado, que es la calidad de vida, el costo de vida, bueno, y los ingresos. Entonces, la calidad de vida está asociada a todo esto, a estas amenidades ambientales en el fondo que hoy día están cada vez menos disponibles. Claro, y en la medida que yo tengo menos amenidades ambientales, tengo que pagarle más ingresos a alguien porque tengo que pagarte por disposición de vivir en un lugar feo en el fondo. Y a su vez, en el fondo, bueno, tenemos un aparato productivo que te da un costo de vida altísimo. Entonces, esas tres cosas están conectadas y evidentemente que repercuten en el arraigo, y el arraigo repercute en este ciclo que no termina de deterioro. Entonces, se produce un círculo un poco maldito en el fondo, en esa triangulación. En tu
caso de Camilo, bueno, Camilo viene de Santiago, él se enamoró de la región de Atacama, se queda aquí, él cursó estudios incluso en Londres, ha pasado por un montón de lugares, pero él decidió firmemente creer en el proyecto de destinar su trabajo y generar conocimiento desde la región de Atacama. Y ahí se da una situación muy interesante que Camilo, siendo arquitecto, pasa el aluvión acá, se le viene, también fue afectado en su villa, y él sigue acá generando conocimiento y en ese sentido está preparando un proyecto bastante interesante con respecto al aluvión, que es video referenciar los puntos donde pasa el aluvión, poner un mapa donde salen los distintos lugares donde pasa el río y que se tiene acceso de videos. Cuéntanos un poco de ese proyecto. Bueno, al proyecto nos fuimos muy ingeniosos y le colocamos videomapa. Mira, todo partió después de ya varios días, o sea, 2 o 3 días que haya pasado el aluvión. Todos los días, bueno, evidentemente lo primero que uno hace es tirar palas, sacar barro. Y me nació un poco como la inquietud académica de necesito activarme, necesito hacer algo, no puedo estar tirando pala todo el día, necesito hacer algo más. Y ahí una noche me puse efectivamente a georreferenciar videos de YouTube que la misma gente subía. Y bueno, para mi sorpresa había más de cerca de 100 videos que estaban disponibles ahí. Que a las pocas semanas. A las pocas semanas ya había mucho material en línea. Y los que referenciamos con las plataformas gratuitas que hoy ofrecen Google Maps y todas estas cuestiones. Y a poco andar en el fondo, en algún momento me di cuenta de que esto no lo había hecho nadie, por lo menos acá en Chile, y de que teníamos un producto nuevo, de que tenía un valor académico, porque mucha gente que venía a estudiar el fenómeno y que no lo había vivido, lo ocupaba como un repositorio de datos con el cual podía entender de alguna manera la vivencia desde el ciudadano, que es una cosa que está muy alejada actualmente de los estudios de riesgo en el fondo. Los estudios de riesgo, generalmente, no sé, los investigadores ocupan imágenes satelitales o cosas de una escala que el que está abajo no se entiende en su dimensión humana, sus angustias y ese tipo de cosas. Entonces, para suerte nuestra, pudimos, de esta cosa como media fortuita, que nace sin esperar nada en el fondo, Videomapa hoy en día está financiado por una entidad que es Laboratorio Gobierno y que busca en el fondo, una institución que busca meter un poco la innovación dentro del sector público, que había estado siempre carente, y bueno, y ahí salió NEMI también como uno de los grandes asociados de este Laboratorio de Gobierno. Así que estamos bien contentos por ese lado, y fue hubo una cosa fortuita, pero esa es la gracia de estar aquí en el lugar, yo creo, como de decir, en el fondo nosotros no venimos a investigar para cuando pasan las cosas, sino que estamos aquí porque en el cotidiano emergen tantas cosas relacionadas al agua que, no sé, el otro día había una noticia que crecieron tomates, no sé, en la orilla del río. Eso es súper interesante porque en la ribera del río Copiapó y también incluso en otros lugares bastante distantes, por ejemplo, en el sector que está atrás de la escuela italiana, en el sector de las dunas, o en Chamonate, al final de Chamonate, donde ya empieza el desierto propiamente tal, aparecieron tomates, aparecieron acelgas, y que fue parte de las semillas que se movieron con el traslado natural del suelo que se hizo con el aluvión. Oye, Camilo, ya para ir cerrando, este programa o este proyecto que se está presentando, que en términos prácticos, ¿cómo podría ayudar a diseñar nuevas políticas públicas? Porque siempre existe la visión del ciudadano común de hablar de que desde Santiago se toman decisiones a modo central que no tienen mucha relación a veces con la idiosincrasia local, que era lo que hacías mención recién. ¿De qué manera podría eso ayudar y a tomar decisiones en el ámbito público y también para que la gente se empodere y empiece a generar conocimiento de su territorio, de su sector, en base a sus conocimientos ancestrales incluso, que muchas veces no se toman en cuenta? Aquí en Copiapó han habido muchos aluviones anteriores, sí. Una situación en que se dan todos los suelos pobres que son de desierto, y llueve mucho y se aluviona, lo que pasó en Tocopilla, sí. Lo que pasó aquí en Copiapó, que pasó en Antofagasta el año 92. Bueno, para mí hay 2 líneas más o menos claras de trabajo. La primera tiene que ver con este afán hoy día ciudadano de capturar y subir en el fondo información, muchas veces que induce al error más que a la razón, pero efectivamente hoy día hay un cúmulo de material que se produce en vivo y en directo, que la gente sube a la red, y que hay una posibilidad muy grande de ocuparlo como una fuente de información para asignar recursos de una manera más eficiente que la información que tienen habitualmente los tomadores de decisión. Eso es lo primero, en el fondo. O sea, es bien diferente tomar una decisión con una imagen satelital, que uno algo ve, a tener una serie de videos georreferenciados que son suertes de cámaras de vigilancia al final casi, que están puestas en el terreno donde está ocurriendo algo.
Eso es lo primero. Y lo otro es que hoy día apuntamos a generar el primer repositorio de videomapas en el fondo a nivel nacional de riesgo, y ahí hay una fuente inagotable de información. O sea, hay una fuente desde el análisis de los datos a un nivel primario, desde un análisis cualitativo de las percepciones humanas, desde un análisis físico de los fenómenos. Entonces hay muchas líneas ahí que nos están abriendo un poco el apetito por seguir trabajando y perfeccionando esta cosa que fue Videomapa. Esperamos que llegue a Ojalá, un muy buen puerto. Ojalá, pues. Sí. Un puente en este caso, Oh. del río. Oh. Claro, oye. Oye, Camilo, te quiero agradecer que hayas participado en esta edición ya de Código Tierra Culta, un programa donde esperamos hablar, donde vamos a hablar de hecho del territorio de la ciudad, bueno, no de la ciudad, de las ciudades, de la región de Atacama y también de la sociedad atacameña contemporánea, entendiendo un poco que las cosas se pueden hacer de otro modo y ojalá se puedan hacer mejor, ¿no? Bueno, es como la cosa pendiente que tenemos siempre. Claro, ojalá que podamos hacer las cosas mejor, y yo creo que están todas las condiciones. La verdad que a veces uno se pregunta por qué no. Y creo que bueno, hay muchas cosas relacionadas a intereses, pero hay muchas cosas que podemos hacer sin requerir de cambios de leyes, sin esperar más en el fondo. Así que nosotros estamos proactivos a tratar de generar esos cambios, y creo que la comunidad es la que presiona para que esos cambios ocurran. Así que qué bueno que haya difusión, que haya discusión, eso es lo principal, yo creo. Muchas gracias, Camilo. Bueno, nosotros nos despedimos ya desde el primer episodio de Código Tierra Culta. Les voy a recordar que tenemos una edición impresa que pronto, dentro de los próximos días, vamos a estar anunciando cuándo se publica y cómo se distribuye también nuestro segundo especial, el primer especial de artes, que es con literatura, el segundo va a ser de artes visuales y audiovisuales. Así que les vamos a estar ahí comentando a través de nuestra página, www.revistaTierraCulta.cl, todas las novedades que tengamos respecto a nuestro trabajo de identidad, cultura, turismo, arte, historia y también sociedad de la región de Atacama. Así que quedan invitados para la próxima edición de Código Tierra Culta. Muchas gracias, mi nombre es David Ortiz, en la cámara Rafael Cerro.